Vamos al libro del profeta Jonás, porque hoy vamos a hablar sobre una palabra que marca. Diga, una palabra que marca. Cuando somos marcados por una palabra, no hay retroceso. No hay forma de escapar de esa palabra. Esa palabra, cuando sale del cielo e irrumpe en la tierra, dice Isaías que no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito con lo cual ha sido enviada. Y no depende de ti, depende de Dios. Y Dios siempre tiene 5 jugadas adelante de las que tú puedas tener. Y eso lo vamos a ver en esta historia, en esta preciosa noche. Padre, yo te pido que me uses en esta hora, que esta palabra marque nuestros corazones. No nos dejes ser igual, nos transforme y haya una manifestación de lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire cómo empieza este texto. Dice, primero yo quiero establecer como fundamento que lo que es el profeta Jonás y el profeta Daniel son profetas que tienen dificultad, o sus escritos tienen dificultad ante la crítica moderna, ¿verdad? Hoy en día pues se discute si estos fueron, igual que el libro de Job, si fueron personajes reales o esto es simplemente un cuento o lo que sea. Y yo traigo esta colación porque hay mucha gente que no está viendo, que le gusta el estudio y no quiero que se cierren sus oídos a lo que Dios quiere hablar. Y lo hago como un método de enseñanza para que si alguno le dice cualquier cosa de esta, ya usted sabe, su pastor se lo dijo, yo cumplo con mi responsabilidad de enseñarle. Pero lo grande de todo esto es que por lo menos a Jonás y a Daniel el Señor lo saca a flote. ¿Por qué? Porque el Señor habla de Daniel como profeta. Usted sabe que ni los judíos reconocen a Daniel como profeta. El libro de Daniel pertenece a los libros históricos de Israel, no a los libros de ni los profetas mayores ni los profetas menores. Para la iglesia sí, Daniel es un profeta mayor. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús se refiere a Daniel como un profeta, como está escrito en el libro del profeta Daniel. Por lo tanto, Jesús le da la autoridad al libro de Daniel como profético. Igual hace con Jonás, porque dice, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de un pez, así yo también estaré. Y hay una tipología bien poderosa y bien rica entre Jonás y Jesús, que la vamos a ver mientras desarrollamos la historia. Ok, entonces, habiendo dicho eso, pues le damos para adelante esta cuestión. Además, vamos a partir de la premisa de que esto fue una historia, ¿verdad? Es un cuento literario o lo que sea. Usted tiene que entender, porque todos aquí por lo menos fuimos a la escuela, ¿verdad? Aunque sea primaria o secundaria, y nos enseñaron que todo el que escribe, sea una novela, sea un cuento, o sea cualquier poesía o poema, cualquier género literario, el que escribe siempre está enviando un mensaje, ¿cierto o falso? Me gusta Mónica, me gusta porque ella escribe, ¿ves? Ahí escribe, me gusta eso. Traiga su libreta también y haga sus apuntes, porque cuando yo lo mande a predicar, yo quiero verlo. Entonces, por lo tanto, supongamos que ellos tienen razón al final, que no la tienen, pero vamos a poner que ellos la tienen. Este librito que está aquí, decía mi papá, que no engaña a nadie ni permite ser engañado por nadie. Ok, para que usted sepa. Esto es la hierba que el chivo no mastica. Para meterle mano a esto tiene que saber mucho. Y nadie sabe más que Dios. Y esto es palabra del Señor. Y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Bueno, entonces, la mente de Dios está aquí revelándonos todas las cosas, el propósito de lo que necesitamos nosotros. Entonces, qué interesante que esto comienza diciendo que vino palabra de ¿quién? De Jehová a Jonás,
hijo de Amitai. En esa frase yo quiero enseñar un par de cosas. Primero, que la palabra de dónde vino, de Jehová. Cuando viene de Dios es verdadera y se tiene que cumplir. Eso es lo primero. Segundo, dice que fue específicamente a un tal Jonás, que significa paloma, y era hijo de Amitai, que aquí lo que significa es que era de un lugar que se llamaba Amitai. Pero mire qué interesante, ese lugar lo que dice es, lo que significa es lugar donde se habla la verdad. O sea, Jonás era un profeta que venía de un lugar que no se hablaba mentira, se hablaba verdad. O sea, Dios no va a escoger a cualquiera. Dios va a escoger a alguien que venga donde se habla la verdad. Dios bendiga a los que entendieron. 2 o 3 se quedaron en babia, pero está bien. Vamos a seguir. Levántate, ¿cuál fue la palabra? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Mire, Nínive es precisamente la ciudad donde Nimrod, y Nimrod es un personaje oscuro en la Biblia, porque Nimrod fue el que edificó una ciudad paralela con Babilonia, y donde él estableció lo que hoy conocemos, o conocemos por la palabra, como la Torre de Babel. ¿Ok? Por lo tanto, dentro del mensaje profundo que hay en este escrito, usted tiene que entender que Dios está usando a Jonás, un nacionalista judío, y lo está sacando de su sitio para que vaya a pregonar una verdad a una ciudad que ante los ojos de todo el mundo está proscrita y maldita. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Que Él se mueve en favor de la gente que menos tú esperas que Él se mueva. Porque el problema que nosotros tenemos es que creemos que Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos dé la gana, cuando nosotros nos dé la gana y como a nosotros nos dé la gana. Y nosotros no somos los que somos soberanos. El único soberano es Dios. Por lo tanto, Él siempre va a hacer lo que le dé la gana, con quien le dé la gana y a la hora que Él le dé la gana. Y siempre va a agarrar lo vil y los menospreciados para avergonzar a los que se creen que saben mucho. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Y mire cuál fue la reacción de este hombre que hablaba verdad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y aunque esto lo vemos desde un punto de vista geográfico, y sí, donde él estaba, ¿qué hizo él? Él bajó del monte y se fue ¿a dónde? A la orilla, al mar. Y usted sabe que hoy se miden los lugares al nivel del mar. Por ejemplo, Bogotá, no sé cómo yo, si se movía como un trompo por allá, porque eso está como a 10,000 pies de altura sobre el nivel del mar. O sea, desde que usted llega al aeropuerto, al Dorado, no, a José María es que se llama ese aeropuerto, ¿verdad? Al Dorado, el Dorado. Cuando tú llegas al Dorado, mi hermano, desde que tú empiezas a caminar fuera del avión, tú sientes que la oxigenación te falta. De tan alto que. Y si va a México, México también tiene como 7, 8 mil, pero México es el doble, porque en México hay una contaminación que se mezcla con la altura y son sitios difíciles. Y ni hablar de La Paz, Bolivia, que ahí los aviones en vez de subir para arriba se tiran para abajo de tan alto que están. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está hablando de que Jonás estaba en la altura y fue a donde, al nivel del mar, descendió. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, estamos viendo que él está en un lugar donde Dios le está hablando, y él cree que saliéndose del lugar y yéndose a otro lugar, descendiendo, se va a salir de la cobertura o de la presencia de Dios. Y a Jonás se le olvidó lo que dice el Salmo 132, que dice de esta siguiente manera: ¿dónde podré esconderme
de la presencia de Dios. Si me fuera lo más alto de las estrellas, allí estás tú. Si me fuera lo profundo de la mar, allí también estás tú. ¿Dónde podré esconderme? Se lo olvidó. Porque hay gente que cree que puede huir de la presencia de Dios. Y yo tengo noticias para ti. Según el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo el 32, dice que el Señor lo llena todo en todo. O sea, no hay lugar, no hay espacio donde llegue un hombre o vida humana que no esté ocupado por Dios. Por eso es que cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros ocupamos un espacio que le pertenece a Dios. Cuando conocemos a Dios, ya no ocupamos, sino que somos un espíritu con Él. No, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que Jonás se va huyendo. Ahora, usted nunca se preguntó por qué es que Jonás tomó esta decisión. El mismo texto lo dice, capítulo 4. Jonás tenía el presentimiento porque conocía a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, conocer a Dios es más que haber oído hablar de Dios. Es conocer el personaje histórico, aún el personaje logos que dice la palabra, ¿no? Conocer a Dios es haber experimentado sus atributos, el amor, la justicia, la misericordia, la gracia de Dios. Saber cómo es que Dios opera en la vida de los hombres. Y eso solamente tú lo puedes experimentar en carne propia. Porque cada uno tiene su dilema. Y en ese dilema es como Dios se te revela a ti. Y Jonás conocía cómo es que Dios opera, cómo es Dios misericordioso. Y Jonás no quería que Dios tuviese misericordia con Nínive. Porque los asirios eran gente mala. Eran gente que cuando se viraban contra los israelitas, específicamente el reino del norte, les hizo mucho daño. Pero usted no se imagina, dice el libro de Lamentaciones, que estos enemigos de Israel agarraban las mujeres encintas cuando invadían. Con espadas le abrían el estómago y sacaban los fetos por el pelo y los restrayaban contra las paredes. Cometieron las atrocidades más grandes que se podían cometer contra ese pueblo. Entonces Dios escoge al hombre más celoso de los israelitas y lo manda como vocero a que vaya y lleve un mensaje a esa gente que le ha hecho tanto daño. Y esa es la razón por la cual Jonás dice: no, yo no voy para allá, yo me voy a ir para el otro lugar, que Dios se encargue Él es más grande que yo. Mire, y déjeme decirle que yo tengo que hacer un mea culpa aquí y pensar que todos, incluyéndome a mí, hemos pensado en eso. Usted no se ha puesto, yo a veces he dicho, yo no soy Espíritu Santo, yo no soy indispensable, Dios es más grande que yo. Dios puede usar a cualquiera, no me tiene que usar a mí para escabullirme de la misión. Pero lo que pasa es que eso es verdad, pero yo me estoy acomodando. Pero a quien Dios le habló fue a mí, a quien Dios le mostró fue a mí. Por lo tanto, si vino palabra del Señor a mi vida, es para yo hacerla y cumplirla. No es para buscar a otro que la haga, porque ese trabajo lo hubiese empezado Dios, no yo. Y Dios sabe más que tú y sabe más que yo. Yo espero que ese silencio sea porque usted esté procesando y no dice amén porque usted cree que usted no ha hecho eso, pero yo sé que usted lo ha hecho. Y dice que descendió a Jope y una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire, yo quiero poner en como director de cine y establecer algo bien importante, que cuando Jonás llegó, el mar estaba como un plato.
todo estaba a pedir de boca, porque si el mar llega a estar bravo, yo estoy seguro que Jonás no mete chavo para irse. Espera par de días. Por lo tanto, usted tiene que imaginarse eso también. Aunque no esté escrito, Steven, tú tienes que hacer la película en tu mente. Por lo tanto, cuando él llegó, el mar estaba nítido. El barco estaba nítido. Todo estaba a pedir de boca. Y Jonás se montó y dijo: aquí ya yo hice la mía. A Huyir Crispín. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No todo es como tus ojos lo ven. Hay cosas que están escondidas que Dios quiere librarte. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué interesante. Hay tantos mecanismos de defensa en el ser humano. Hay gente que cuando está en situaciones de confrontación y de peligro, lo que le da con reírse. El nerviosismo le da con reírse. Hay otros que le da con llorar. Hay otros que los paraliza, le da un ataque de pánico. Y hay otros que para callar, ¿sabe lo que hace? Mi papá era uno de esos. Mi papá, cuando iba a un avión y veía que le empezaba el avión, se ponía la mano: Padre, en el nombre de Jesús, duérmeme. Y se echaba para atrás y se quedaba dormido. Y decía: Dios mío, cuando único tú tienes poderes aquí arriba en este avión. Yo lo molestaba, le decía eso. Sí, él se ponía la mano: Señor, Padre, duérmeme en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos otro Gregorio que se llama Jonás, que en medio de ese revolú, él se va abajo, se esconde a dormir. Era un mecanismo de defensa. Porque a fin de cuentas él no era marino. Y lo que iba a pasar como quiera. Eso es cuando tú te montas en un avión, como tú no eres piloto, tú tienes que depender de ese piloto, que es el que sabe. Por eso a mí me gustan los pilotos que hablan mucho. Cuando va a pasar algo, los americanos siempre hablan. Los hispanos no dicen ni pío. Tú vas en copa o tú vas en aviones donde son piloteados por gente hispana, no dicen nada. Y yo descubrí, porque yo dije: bueno, mira, oye, tú no dijiste nada. No, lo que pasa es que cuando hay esas cosas así, yo tengo que estar bien pendiente a la torre de control, porque todas las directrices son en inglés. Y cualquier cosa que yo no entienda pone en peligro. Pero los americanos, como saben inglés, pues dicen: mira, vamos a pasar un área de turbulencia, va a durar como 10 minutos y después esto se va a aclarar, nada que va a poner en peligro el aeronave, todo va a estar bien. Y cuando usted oye la voz del capitán, usted se tranquiliza, usted dice: ese tipo sabe lo que está haciendo. Pero cuando usted no oye la voz del capitán, usted lo que se imagina que está pasando ahí arriba. Pero como quiera, usted tiene que descansar en el expertise de ese piloto. Y Jonás se fue a dormir allá abajo. Y dice la Biblia que todo el mundo empezó a clamar a su Dios. Las crisis van a sacar para afuera en quién tú crees y cómo tú crees. Las tormentas de la vida van a demostrar de qué tú estás hecho y en quién tú has creído y dónde tú estás parado. Espero que tú estés parado en la roca inconmovible de los siglos. Porque el golpe del agua le va a dar al que está en la roca y al que está en la arena. La única diferencia es que el que está en la arena se fastidió, pero el que está en la roca, ese puede venir lo que venga y está anclado en la roca y se va a mantener de pie. Entonces, el patrón de la nave se le acercó y dijo: oye, ¿qué tú tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios,
quizás Él tendrá compasión. ¿Sabe lo que significa esto? Que donde tú estés, tú eres mayoría. No entendiste eso, porque eso le hubiera sacado un amén a usted, aunque sea de embuste, le hubiera sacado un amén. Donde quiera que tú estés, tú eres mayoría, porque el que está en ti es mayor que el que está en... Y aquí había muchos dioses, pero el único Dios verdadero era el de Jonás. Y ellos se cansaron de pedirle a todos los dioses y no pasó nada. La tormenta lo que hacía era que crecía. Y por eso cuando lo levantan, le ora a tu Dios. A lo mejor el tuyo te oye, por favor. ¿Se acuerda del testimonio que di? Que aquel hombre me agarró y me dijo, ora a tu Dios. Yo, chico, suéltame, porque yo también estoy nervioso aquí. Entonces, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Usted sabe que esto es algo bueno que nos dejó Eva y nos dejó Adán. Algo bueno y algo malo. O sea, esto es una cosa que es binaria. Es bueno y es malo. ¿Sabe lo que yo estoy hablando? Que desde que Adán y Eva pecaron, la culpa es huérfana, está buscando dónde pegarse. Y eso fue, Adán lo llamaron a capítulo, no, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, no, yo no. La serpiente me habló y me engañó. La culpa siempre es huérfana y está buscando madre y padre. Y aquí pasa lo mismo. Echemos suerte para ver quién tiene la culpa de lo que está pasando. ¿Sabe? Aquí hay algo bien importante, y es que cuando tú estás marcado por una palabra, tú estás marcado por Dios, aún en lo malo, la gracia de Dios te delata. ¿No entendieron eso? Se lo voy a explicar ahora bíblicamente. Te lo voy a explicar bíblicamente. Mira, Pedro estuvo tan cerca de Jesús que era imposible que él no fuera impregnado por su gloria. Estuvo en el monte de la transfiguración, estuvo cuando sanó la hija de Jairo, estuvo en todos los eventos poderosos del Señor. Y a lo último, Pedro estaba en un lugar donde estaba negando al Señor, hablando malo. Y por más que él se quería distanciar de Dios, lo primero fue que una vieja le dijo, oye, tú te pareces. Y él se movió por una esquina y allá otro le dijo, oye, tú tienes el cantadito ese Galileo, tú hablas como él. Y él ahí maldijo y habló malo y trató de hablar hasta en inglés, en francés, yo no sé qué idioma habló, pero no habló como él hablaba. Y por más que él se trataba de alejar, vino uno y le dijo, no, tú ni te pareces, ni tú hablas, tú eres uno de ellos. Sí, porque Dios va jugando contigo, tocándote los botones, a ver si tú confiesas, a ver si tú te humillas. Y como ves que tú no vas ni para atrás ni para adelante, no, tú eres uno de ellos. Entonces aquí está pasando lo mismo. Ellos pudieron detectar que por alguien y por algo estaba ocurriendo aquello. Y ahí podíamos entrar en un montón de creencias que tenían los antepasados, pero no vamos a entrar en eso porque eso no es importante. Ahora, dice, echemos suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. No le digo yo. Como decía Rubén Blades, el que nació para martillo, del cielo le caen los clavos. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo tú eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿y por qué has hecho esto? Mire, la gente no tiene que servir al Dios que tú le sirves
para reconocer que el Dios que tú le sirves es mayor que lo que ellos puedan. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pero ellos, porque Él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí hay una tipología bien bonita de Jonás y Jesús. ¿Por qué? Porque Jonás se está ofreciendo como cordero para que ellos se salven. Lo mismo que hizo Jesús. Se ofreció como cordero para que tú y yo tuviésemos salvación. Para que la humanidad fuese salva. Eso quiere decir que no todo está perdido. El que está marcado por Dios siempre hay esperanza. Entonces, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos querían ser Pilato, tratar de salvar la barca y a Jonás. Y más cuando él le dijo: yo soy hebreo y yo temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos dijeron: bueno, nosotros no queremos meternos con ese Dios. Pues ellos trataron de su propia fuerza de volver la nave a ver si se podían salvar todos, pero no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios muchas veces nos arrincona para que no haya otra salida que no sea Él. Y más cuando tenemos propósito. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. ¿No oyen a Pilato ahí? Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se me fue el tiempo. Va a tener que venir el jueves que viene a escuchar esto. O termino ahora. Esto es muy largo. Mire, cuando ocurre que ellos echan a Jonás por la borda, automáticamente el mar se aquietó. Esto no era otra cosa que Dios quería dejarles saber meridianamente claro, no a Jonás, a ellos, que Él era el Dios que Jonás testificaba. Porque Jonás era del lugar donde se hablaba verdad. Y fue tanto el temor que ellos dijeron: hay que sacrificar a ese Dios y tenemos que ofrecerle algo a ese Dios. Con este milagro más todavía. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Primero Dios resuelve con aquellos que le rindieron honor y gloria a Él. Y después con el cabezón que está tratando. Porque aquí Dios ya tenía preparado un gran pez. ¿Sabe una cosa? Ese problema que te está comiendo era que Dios lo tenía preparado para que te tragara. Y dice la Biblia que Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Yo me imagino que cuando Jonás se estaba hundiendo y empezó a descender, obviamente sus últimos minutos de aire, comenzó a clamar a Dios. Y de momento vino ese pez chucutum y se lo comió, se lo tragó. Y lo grande es que cuando Jonás, mire, porque usted sabe que usted no puede estar más de 1 minuto debajo del agua. De ahí para abajo se le fue el aire. Y más con la tensión y todo esto. Pero cuando Jonás vio
que pasó 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos, entendió que Dios lo había salvado. Que esa prueba no era para matarlo. Que ese pez ahí no estaba para comérselo, sino para... Hay cosas que Dios va a hacer, como decía un escritor, que no tienen sentido a la lógica humana. Pero todo aquello que se ve malo en principio, Dios lo tiene preparado para hacerte bien. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Candy, eso que le dio, el tucutuco que le dio a él, fue porque detrás de eso venía la salvación a tu hogar. Aleluya, porque así es que opera Dios. Toca a alguien o algo que te haga entender que Dios tiene un propósito de salvación. Dios tiene un propósito de bendición. Dios tiene un propósito para cambiar completamente el escenario de tu vida. Y yo quiero terminar con esto y después quizás sigo y puedo, porque ya se me fue el tiempo, hermano. Miren, lo más importante de todo esto, el capítulo 12 es el capítulo de la oración de acción de gracias. Porque Jonás, ya que está dentro del pez y ve que no se ha muerto, comienza a dar gracias porque todavía Dios le dio una oportunidad. Y es importante ser agradecido. Aún en las peores circunstancias, tu mente como hijo de Dios tiene que entender que su misericordia y su bondad es grande. Y que cuando viene el día malo, viene a fortalecerte, a formar el carácter de Cristo en ti para lo próximo que viene. Ahora bien, miren, pasaron 3 días y 3 noches, y ahí se consagra a cualquiera. Pero 3 días son bien importantes, porque siempre que usted va a ver 3 días, está hablando de ¿qué? De muerte y resurrección. Está hablando de la experiencia de Cristo. Por lo tanto, no puede haber un día de resurrección si no hay un día de muerte. Y no se puede invertir. Tú no puedes resucitar primero, después morir. No, tú tienes que morir primero a todo aquello que no le agrada a Dios, para que resucites en el poder y en la forma que Dios quiere utilizarte. Ahora bien, lo importante de esto es que como al tercer día, mire cómo es esto. Al pez le dieron ganas de vomitar. Y yo estoy seguro que el pez, dirigido por Dios, dijo: espérate, que yo no puedo vomitar esto aquí porque se me ahoga el muchacho. Tengo que botarlo en un sitio donde él pueda vivir. Pues él fue a la orilla donde mismo él zarpó el barco. Él fue para allá, el pez. Y cuando estuvo cerca, vomitó. La palabra que se utiliza ahí es vómito. Yo quiero explicar lo que es vómito. El vómito es que usted sabe que todo lo que entra por aquí, dice la Biblia, que no es lo que contamina, porque eso sale por algún roto. Lo que no necesita sale, ¿verdad? Tú lo que y sale. Pero ¿qué pasa? No se supone que salga por aquí nuevamente, porque usted está diseñado con un sistema digestivo que desde que entra en la boca, ya la boca está partiendo esas partículas para que pueda pasar. Y cuando llegue hay unos ácidos que básicamente trituran lo que tú te comes, y corre por el torrente sanguíneo y alimenta, y también va por el sistema. Si es grasa, pues ya tú sabes, va a engordarlo. Y usted sabe lo que pasa. Pero cuando tú te comes algo que tu sistema no puede manejar, no lo tritura, lo bota enterito hacia afuera. Eso es el vómito. El vómito es algo que el cuerpo no puede resistir. Cuando tú estás marcado por una palabra de Dios, tú puedes llegar al mismo infierno y el fuego del infierno no te resiste. Te tiene que vomitar. Por eso Cristo al tercer día lo vomitaron del sepulcro. Dice que el poder de Dios se metió allí, movió la piedra y él salió de allí. Igual pasó con Jonás. Allí había una palabra viva que tenía que ser depositada en un pueblo. Por lo tanto, la ballena no lo podía decir.
sino que tuvo que expulsarlo por donde mismo entró. Te lo voy a poner para que lo entiendas. Espiritualmente hablando, ¿sabes lo que significa eso? Que donde quiera que tú estás, tú le caes mal a todo el mundo. No te soportan la gente de tu trabajo. No te soportan. ¿Por qué? Porque tú estás marcado por la presencia de Dios. Y el que está en tinieblas le molesta la luz. Es un vampiro y tú eres el sol. Aleluya. Por eso es que de algunos sitios te han expulsado. Por eso hay amistades que no quieren saber de ti. Por eso hay lugares que ya tu presencia no es grata. Porque estás marcado por Dios. Porque hay una palabra de verdad para que vaya a un lugar y cambie el escenario de la vida. Así que no te enojes, porque Dios siempre se vale de cualquier cosa para preservarte. Y lo que hoy tú ves como muerte tiene su día de resurrección, tiene su día de bendición, tiene su día para que se cumpla lo que Dios va a hacer. Después le hablo lo que pasó después. Lo que te quería decir hoy: cada vez que tú entras a esta casa, yo he orado para que Dios ponga una palabra en mi boca que te marque. Que te marque. Porque yo no estoy aquí jugando, ni usted tampoco está jugando. Y todo el que está al alcance de mi voz, algo de lo que Dios me da le tiene que llegar, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al propósito, de acuerdo a los tiempos de Dios y a la soberanía de Dios. Por lo tanto, no temamos manada pequeña, porque al Padre le ha placido darnos el reino de Dios. Y lo que Dios nos marcó, por más que tú corras, mi amor, por más que corras, Dios te marcó desde el vientre de tu madre. Dios te ha marcado con una palabra. Y te uso a ti de ejemplo. A todos nos ha marcado. Y a veces nosotros encontramos cosas que hacer y nos desviamos. Pero Dios nos va a arrinconar y nos va a preparar un pez que nos va a tragar. Y nos va a tener ahí hasta que la presencia de Dios nos inunde de tal manera que el espíritu de vida de Dios haga que esa prueba nos vomite. Ahora bien, esta es la tercera vez que voy a terminar. Me perdona estos 15 minutos que me tomen. Pero miren, para que usted vea cómo Dios se adelanta y Dios cumple el propósito. Para Jonás poder penetrar a Nínive, era la única forma que él iba a tener acceso a Nínive, desde el rey hasta todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los mismos que lo echaron al mar fueron los que lo recibieron en la orilla y vieron la película de él ser vomitado por un pez. Por lo tanto, no era el testimonio solo de él, sino los que vieron eso. Y eso era necesario porque en Nínive se adoraba uno de los dioses. Era un dios que era mitad pez y mitad hombre. Era uno de los dioses que adoraban en Nínive. Por lo tanto, al Jonás haber salido de un pez, ellos le prestaron atención a lo que Jonás tenía que decir. Porque aunque Jonás era hebreo y servía al Dios de la creación, Dios doblegó el Dios de ellos para traerle un profeta. Eso es lo que hace Dios. Se vale de cualquiera para llevar un mensaje. Por eso es que cuando Jonás va y el rey oyó lo que dijo Jonás, todo el mundo se humilló, todo el mundo ayunó para que Dios tuviese misericordia, y Dios la tuvo. Porque Dios dice,
Dice que juicio no quiero, sino misericordia. Siempre Dios está buscando hacer misericordia. Más que juicio, misericordia. Porque su amor es tan grande que aplaca la ira. Le da curso a la justicia basado en el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Padre, yo he hablado tu palabra en esta hora. Tú conoces cada corazón, mi Dios. Conoces cada desafío, cada reto de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido, Señor, que esta palabra siga moviéndose en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tomemos el tiempo, primero, de escucharla otra vez, hacer las anotaciones. Segundo, de compartirlas con alguien que tú nos traigas a la mente, que necesite escuchar esta palabra. Te damos gracias por esta noche. Gracias por las alabanzas. Gracias por tu presencia. Gracias por las visitas, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, la compañía del Hijo y la guianza de tu Espíritu Santo.